aún no ha venido. Ah, no, ya vino. Ahí está, ya vino el Buenos teacher. días. Teacher, dejen su bless en los comentarios. Bless for teacher. Buenos días, teacher. ¿Qué tal su fin de semana? Bueno, más o menos, teacher. Bien, teacher. El mío re bien, gracias. Aunque siento que no Me descansé alegro, mucho porque estuve haciendo de todo, pero estuvo re bien. Gracias. ¿Qué hizo, teacher? Verás que Yo ayer, tuve que hacer teacher, ayer y el limpieza sábado estuvo bien pesado. y tuve que... Bueno, mira, lo divertido de mi fin de semana es que me llegó a visitar uno de mis amigos y nos pusimos a jugar videojuegos ahí en la tarde y todo, pero al día siguiente me tocó hacer limpieza de toda la casa, entonces ahí me... Eso no fue a esa capa. Su mejor amigo solo llegó, dejó, adiós. Cabal, eso lo llegó a dejar al desorden y se fue. No fue a esa capa. Al menos No, convivió con un amigo. Hasta Semana Santa espero ir otra vez. Al menos convivió con un amigo. Sí, estuvo divertido, valió la pena la limpieza después. Yo fui con mi prima todo el fin de semana. Ah, qué divertido, Pero no, Nayeli. Y fuimos a unas piscinas. Ayer y qué el dichosa. sábado y el domingo Ajá, tuve recompensa, ajá. pero estuve la mayor parte del tiempo no tenía mi celular. Mi papá me puso a trabajar porque como el mecánico me puso a trabajar, yo trabajé, pero al menos me dieron Taco Bell. Ayer comí Taco Bell. Esa Qué fue rico. una buena recompensa, Saúl. Sí, era un combo enorme. Me tocaron 2 tacos, un burrito, un cuentito de papas y un burrito mero raro que traía chocolate adentro. Teacher, ¿todavía le gusta Taco Bell? Me fascina, Leslie, me encanta Taco Bell, fíjate. Es ¿Cuál es Teacher, de tu mi mis papá comida comía favorita? tanto Taco El Bell Taco Bell. que ya no quiere. A mí me encanta. El burrito Nacho Crunchy y la Crunchy Wrap, que es una como tortillota así, son mis favoritos. Así es rica. El mío, el favorito, es el más común, pero mi favorito es el burrito 5 capas. Sí, Yo son las chalupas. las chalupas son deliciosas, Nayeli. Pero tiene que traer una tostada adentro. ¿Ah? Como que Teacher, trae dos tortillas, utilizaremos una tortilla cuadernos. suave y una dura. Muy bien. Solo les voy a explicar aquí, niños. Hola a todos. Estoy viendo aquí los comentarios. Hola, Hilary. Dice Juanmi que él fue teacher. la noche del sábado y domingo comiendo carne asada. ¡Hala, qué rico, Juanmi! Solo carita nos vino a dar Juanmi, ¿ya vieron? Muy bien. Hoy vamos a trabajar solo en el libro. ¿Vieron? Este tema lo vamos a ver solo en el libro. Aquí en el No lo podemos copiar. Y todo, pero no hay que copiarlo. Solo deben prestar atención y vamos a leer el libro. ¿Estamos? Ok. Sí, ¿Y qué página es? sí, está una pregunta. Sí, Usted no Saúl. sabe si hoy van a dar, el último periodo va a ser lo que toca hoy, o sea, informática, o van a dar lo que no dieron ayer, inglés. No, informática. Hoy es el horario del martes. Ah, va. Ajá. Solo una Normal. cosa, niños, antes de empezar, con lo que son los horarios de mediciones y los contenidos, se los mando hoy después de terminar las clases. Entonces, por favor, ahí revisan el modo. Sí, una ¿Sí? pregunta. Las clases, eso de los exámenes lo vamos a hacer la otra semana. La otra semana, ¿sí? Pero por eso les digo que por favor ahí revisan y los que tienen hermanos, por ejemplo, en otros grados, no se vayan a confiar que ahí voy a ver el horario de mi hermano para ver qué me toca, no, porque los horarios ahora van a ser totalmente diferentes, ¿oyeron? Cada grado va a tener- Individuales para cada grado. Exacto, entonces ustedes tienen que tener bien a la mano sus horarios y sus contenidos para saber qué les toca cada día, ¿sí? Todo Teacher, ¿puede viene verme? bien fácil, pero sí tienen que estudiar bastante para salir bien, ¿oyeron? Sí, Teacher, ¿puede ver? ¿Sí, Saúl? Ah, va. Yo ahí Ah, muy bien, ahí tenés tu horario. Muy bien, Saúl. Sí, yo también tengo mi horario aquí arriba. Muy bien, así me gusta. Excelente. Por aquí tengo mi compu y allá está mi horario. Muy bien. Niños, entonces ahora sí vamos a empezar. Criterios de divisibilidad, página 32. Vamos a tomar todo nuestro libro y nos vamos a ir a la página 32. Criterios de Sí, ya la encontré. ¿Ya? Sí, es tema fácil. Es tema fácil. Este tema solo nos va a servir, niños, para facilitarnos el tema de los divisores, ¿oyeron? Se Oh, utiliza sí me interesa. para facilitar el tema de los divisores, cuando nosotros queremos encontrar más fácilmente los divisores de un número. Dicen los criterios de divisibilidad, niños, aquí. Vamos a leer primero y después yo se los voy a ir explicando, ¿oyeron? Dice, la divisibilidad de un número es la propiedad que tiene de poder dividirse por otro número
dando como resultado un número entero. Los criterios de divisibilidad son reglas prácticas que permiten verificar si un número natural es o no es divisible entre otros, sin tener que realizar la división. O sea que con los criterios de divisibilidad nosotros solo vamos a ver el número y ya vamos a saber si ese número es divisible por 2, por 3, por 4, o por 5, por 6, por 7, o por 8, por 9, o por 10, ¿verdad? Aquí tenemos entonces los principales criterios de divisibilidad en nuestro libro. Como les dice aquí, niños, son reglas o trucos que vamos a poder nosotros utilizar para saber si un número es divisible o no es divisible dentro de otro número. Entonces no es como un tema, solo son como tips. Es como, es como un conjunto de tips para poder obtener los divisores de un número con más facilidad sin tener que estar realizando divisiones, ¿sí? Y entonces aquí tenemos en total 7 reglas, ¿sí? Tenemos las reglas para encontrar los divisores para poder saber, la divisibilidad de 7 números, que son el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 9 y el 10. ¿Por qué no aparece el 1? Porque recuérdense, niños, que el número 1 es divisor de todos los demás números. Entonces ahí sí que no hace falta tener una regla para encontrar los números por los cuales se puede dividir el 1, porque ya sabemos que todos los números se pueden dividir por 1. Por eso vamos a empezar por el número 2. Entonces tenemos el criterio de divisibilidad. Divisibilidad. Como les digo, aquí no van a copiar, aquí solo van a prestar atención. Aquí dice en el libro lo que es la divisibilidad del 2 y yo les voy a ir colocando ejemplos. ¿Cómo sabemos entonces, niños, si un número se puede dividir dentro de 2? Eso es lo que nos van a decir estas reglas. ¿Cómo saber si un número se puede dividir dentro de estos números que nos menciona aquí? ¿Cómo saber si un número se puede dividir dentro de 2? Dice que la regla es ver si el número termina en 0 o si es un número par, ¿sí? Todos los números que terminen en 0 o que terminen en un número par van a ser divisibles dentro de 2, o sea que van a tener mitad. ¿Cuáles son esos números que terminan en 0 o en un número par? Los números pares, ¿verdad? Ya sea el 10, el 200, 478, ¿verdad? Todos los números que terminen en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8 van a ser divisibles dentro de 2, ¿sí? O sea, van a tener mitad, ¿sí? Por ejemplo, aquí les podría colocar yo el 589, este no se puede dividir. Entonces, digamos que 488 se puede dividir. Exacto. El 589 no se puede dividir dentro de 2 porque no cumple con el criterio o con la regla, ¿verdad? La regla dice que para que un número sea divisible dentro de 2, tiene que terminar en número par o en 0. ¿Este número termina en número par o en 0? No. No. Por lo tanto, este número no se puede dividir dentro de 2. No cumple con la regla. Pero, ¿qué pasaría si yo les coloco el número 644? Ahí sí. ¿Se puede dividir o no se puede dividir dentro de 2? Sí. Sí, porque termina en 4. número par. Muy bien. Sí se puede dividir dentro de 2 porque termina en número par. Cumple con la regla. ¿Sí? Cumple con la regla. Su último número es un número par. Por lo tanto, sí se puede dividir dentro de 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, niños, esta es la regla del 2. La regla del 2 es la más fácil de todas. Todos los números que terminen en un número par van a ser divisibles dentro de 2, sin excepciones, sin ninguna excepción, ¿verdad? Y todos los números que terminen en cifras impares no se van a poder dividir jamás dentro de 2. ¿Estamos? Ok. ¿Entendemos bien esa regla? ¿O hay alguna duda con la regla del 2? ¿Niños? Teacher, entonces solo hay que buscar un número que se pueda dividir entre 2. No, Nayeli, la regla solo te está indicando para que tú ya cuando saques los divisores de un número sepas si 2 sí lo puede dividir o no. Con esta regla ya vas a saber. Imagínate que yo te pida los divisores de 589, tú me decís, teacher, no puedo poner el 2 entre los divisores de este número porque este número no termina en una cifra par. ¿Ya me entendiste? Estas reglas te van a ayudar a ti
a encontrar más fácilmente los divisores de ese número. Entonces tú ya vas a saber, si yo te pregunto en el examen, Nayeli, 589 se puede dividir dentro de 2. ¿Tú qué me vas a decir? No se puede, teacher, porque este número es un número que termina con un número impar. Y si termina con una cifra impar, no se puede dividir. Tiene que terminar con una cifra par para poderlo dividir dentro de 2. Teacher, disculpe, los exámenes son la próxima semana. Así es, Ivana. Ok, gracias. De nada. Teacher, ¿Qué manda? entonces quiere decir de que con ninguna operación, aunque nos quedan decimales ni nada, podemos dividir el 589 o algún otro número impar en 2. No, no se puede. ¿Por qué? Porque los criterios de divisibilidad me sirven para saber si yo al dividir un número por el número del criterio, me da como resultado un número entero. ¿Sí? Si a mí me diera un número decimal al dividirlo, no vale. Por ejemplo, aquí si yo divido el 589 dentro de 2, sí me daría un número decimal, pero no vale. O sea, estamos viendo cuáles son los números que pueden dividirse exactamente, ¿sí? Y para poder ser dividido exactamente por el 2, tiene que tener mitad, o sea que tiene que ser un número par. ¿Sí? Ahorita no estamos usando decimales, ¿sí? Si no se puede, ahorita no nos metemos, no nos introducimos al tema de los decimales, sino que estamos viendo solo con números enteros. ¿Oíste, Saúl? Teacher, Ok, teacher. Sí, Santi. mire, ¿Qué es? Una silla de ruedas. ¿No qué es? No lo miro bien. Yo tampoco. Se ve como que fuera una bicicleta o una silla de ruedas o un triciclo. No, Algo así teacher, va. es una moto. una moto. Es una Ah, moto. es una moto. Sí, Sí, teacher. Ah, qué chilero, Santi. una silla de ruedas. Santi es igual que Teacher, un ahorita chiquitito de esa les... capa que ama las motos, entonces. Ahorita les acabo de mandar un saludo en la radio, teacher, y cabal ahorita están dando el audio en vivo. Lo estoy escuchando ahorita. Muy bien. Niños, ya puedo borrar entonces el criterio de divisibilidad del 2. Sí, Sí. teacher. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con el criterio de divisibilidad del 3. Este sí ya requiere un poquito más de ciencia. Ahorita van a ver. ¿Cómo sabemos, niños, solo con ver el número? ¿Cómo vamos a saber si el número se puede o no se puede dividir dentro de 3? Este truco nos va a ayudar a saberlo, solo con ver el número. Dice la regla, si al sumar las cifras de ese número, el resultado es múltiplo de 3, entonces ese número va a ser divisible dentro de 3. ¿Cómo así me van a decir ahorita? Fácil. Ajá. Imaginémonos que yo les coloque el número 257 y yo les pregunto, niños, ¿257 se puede dividir dentro de 3? Entonces ustedes para averiguarlo solo van a tomar cada una de las cifras de ese número y las van a sumar. En este caso tendría yo que sumar 2 más 5 más 7, que son las cifras del número 257. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos comprendiendo bien lo que hay que hacer? ¿Sí? Sí, y Muy nos bien. da 14. Sí. Entonces, tenemos que sumar las cifras del número, todas las cifras que tenga el número. 2, 5 y 7 en este caso. 2 más 5 más 7. Ahora, niños, les pregunto, ¿cuánto es 2 más 5 más 7? 14. 14, muy bien. Esto es lo que a mí me interesa para saber si el número es o no es divisible dentro de 3. ¿Sí? Si al sumar las cifras de ese número, el resultado me da un múltiplo de 3, entonces quiere decir que el número es divisible dentro de 3. Pero si al sumar las cifras, el número que me da como resultado no es múltiplo de 3, entonces este número no se puede dividir dentro de 3. En este caso, el resultado de la suma de las cifras de este número me dio ¿cuánto? 14. 14. Ahora les pregunto yo, niños, ¿14 es un múltiplo de 3? Sí. No. Ah, no, no. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 18, 15, 18, 21, 24. ¿14 es un múltiplo de 3, sí o no? No. Como 14 no es un múltiplo de 3, entonces ustedes aquí van a colocar que no es divisible dentro de 3.
No puede ser, teacher. Hubiéramos visto ese tema cuando empezamos las clases. Hubiera estado más fácil encontrar divisores. Entonces, niños, a lo que quiero que lleguen ustedes a la conclusión es que para saber si un número se puede dividir dentro de 3, tienen que sumar sus cifras y si al sumarlas les da un múltiplo de 3 esa suma, quiere decir que sí es divisible dentro de 3. Ahorita les voy a colocar, por ejemplo, ¿Cómo así? 154, ¿sí? Antes teníamos el número 257. Sumamos las 3 cifras de este número, que eran el 2, el 5 y el 7, y nos dio 14. Como 14 no es múltiplo de 3, entonces nosotros decimos que este número no se puede dividir dentro de 3. Pero ahora hagamos lo mismo con el número 354. Sumemos todas sus cifras. 3 más 5 más 4. ¿Cuánto me da 3 más 5 más 4? 12. 12. 12. Muy bien. Ahora les pregunto, 12 es un múltiplo de 3, ¿sí o no? Sí. Sí. Porque 3 por 4 da 12. Excelente. Y se dan cuenta de la diferencia ahora. En el primer ejemplo, 14 no era múltiplo de 3, pero en este ejemplo, al sumar las cifras de este número, sí es múltiplo de 3 el número que nos da como resultado, porque nos da 12. Entonces, cuando sí sea múltiplo de 3 la suma de las cifras de ese número, nosotros vamos a asumir de una vez que ese número sí es divisible dentro de 3. ¿Sí? Sí es divisible dentro de 3. ¿Y Juanmi? 3 es divisible desde 128 veces. ¿Ah? Perdón, Juanmi, se te fue el audio. Teacher, ¿por qué Luis Eduardo Teacher, tengo puso una eso? duda. Sí, Nayeli, pregunte. Entonces, siempre tiene que ser, o sea, solo se puede usar una vez. Solo puede ser con el número que está adelante. No sé si me entienden. No, Nayeli, si yo te pregunto a ti, 354 se puede dividir dentro de 3, tú tenés que sumar todo lo que hay, todos los números que tiene el 354, así como hice yo aquí. Y si el resultado te da como un múltiplo de 3, ¿cuáles son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 o 30. ¿Sí? Si el resultado de sumar esas cifras te da cualquiera de esos números que te mencioné, que son múltiplos de 3, entonces tú me vas a indicar a mí que el número 354 sí se puede dividir dentro de 3, porque el resultado de la suma de sus cifras te dio un múltiplo de 3. Pero en el caso del primer ejemplo, no es múltiplo de 3 el número que te dio al sumar todas las cifras. Entonces tú vas a decirme que el 257 no se puede dividir dentro de 3, porque aquí no te quedó en este resultado un 3, un 6, un 9, un 12, un 15, o un 18, o un 21. ¿Ya me entendiste? En el resultado tiene que quedar uno de esos números para que tú puedas decir que este número es divisible dentro de 3. Si no, no se puede, ¿sí? Este resultado es lo que a mí me interesa. Este resultado es lo que a mí me importa, ¿sí? Para saber si sí o si no se puede dividir un número dentro de 3. ¿Sí, Juanmi? ¿Ahora sí? Ahora sí. Entonces, como le andé diciendo, el 3 cabe 118 veces, si no me equivoco, en 354. Así es. Excelente, Juanmi. Cabe 118 veces. Teacher, ¿quién es? Tengo un mensaje. ¿Quién es Modo? ¿Quién es? Cecilia Varillas, algo así. Va a ser su nueva Miss. Varillas. Su nueva Miss sustituta de Ciencias Naturales. Hay otra. Pero no eran mis Hay Nati. otra Miss. Ajá. Digo, No, teacher. ahorita va a estar mi Cecia con ustedes. ¿Y la misma? Ay, ¿qué pasó con mis Nati, teacher? Este tuvo que hacer y entonces vino mi Cecia para cubrir. ¿Pero cuántos días no es? Mi Cecia se va a quedar con ustedes hasta que regrese mi Samantha. ¿Por qué todos nuestros teachers están viajando? No, yo no. No, Bueno, eso sí las es maestras. eterno. Lees por el Nunca se teacher, va a el ir teacher es usted. eterno. Yo no, yo nunca lo dejaría. Yo sé que nunca Sí, los más les vale, teacher. Aunque esté enfermo, aunque, No. aunque sea, pongan ahí unas marionetas, una marioneta del teacher. ¿Sabes, Saúl, que yo Echen desde que empecé a trabajar hace 8 años, no he faltado ni un solo día al trabajo? Ni uno. Sí, No no se puede ha ser. enfermado. Bien, pero... Teacher, ¿y a qué veces pasó se enferma. con la Miss Amanda? ¿Qué La manda? Amanda no la operaron.
Ajá, Miss Amanda la ¿Y operaron. Miss Amanda? La operaron de su garganta. O sea que Ahorita ya no, está en ya no va a reposo. ya no va a trabajar en el colegio. No. Bien. Miss Cecia se va a quedar con ustedes hasta que regrese. Miss Amanda les dije, ella sí va a regresar. Sí, sí, ella es está es casi igual que yo. Yo nunca había, bueno, cuando todavía eran presenciales, solo 2 veces falté. Una fue por llegar tarde, entonces perdí un periodo, y otra fue sí por una enfermedad fatal que me dio. Pero de ahí siempre voy, aunque esté con enfermo del Yo siempre llego, estómago, ¿verdad? gripe, yo siempre llego. Nayeli sí, pero a veces faltaba. Porque se dormía tarde y no se despertaba. Yo, teacher. No, teacher, Yo estaba nunca. enferma de Ah, la bueno. gripe. Bueno, teacher, con esos divisores, lo de 3, sí tengo una dudita. ¿Cuál? Quiere decir de que todos los números que Ajá. queden con que sean múltiplo de 3, todos van a ser divisores, no importa si es una cantidad enorme. Siempre No van a importa ser si es un una divisor. cantidad enorme, si al sumar sus cifras te queda como resultado un múltiplo de 3, ese número se puede dividir dentro de 3. Ok. No importa el Gracias. tamaño de la cantidad. Ahora vamos a ir, niños, con la divisibilidad del 4. El Teacher, criterio de oye, la divisibilidad del 4 dice, si sus dos últimas cifras son ceros o son un múltiplo de 4, entonces ese número se puede dividir dentro de 4. ¿Sí, Nayeli? entonces esos como divisibilidad solo se pueden encontrar en esos números. No, puede que existan para todos los demás números, pero como estos son los números principales, con estos números ya ustedes encuentran los demás. La divisibilidad existe para todos los números, Nayeli, porque nos va a ayudar a encontrar los divisores de todos los números, pero los más importantes, como les dice ahí en el libro, miren, arriba de la tablita dice, los principales criterios de divisibilidad son. Los principales Nosotros solo criterios vamos a de ver los divisibilidad son. principales. ¿Ah? Porque si nos pusiéramos a ver de todos los números, nunca terminamos, porque son infinitos. Se me va a descargar la tablet. Y me voy a quedar sin clase. ¿Sí, Juanmi? Colocaron el 7. No colocaron el 7 porque no es de los principales. El 7 no tiene un criterio de divisibilidad bien definido, por eso fue que no lo colocaron. El 8 es porque es como el más Dice grande del no entender yo. Bien tiene, pero es un poco confuso el del 7. No está bien definido, así como el del 2, el del 3, el del 4, que son más fáciles de comprender. Ok. Y Vean. el 8 me imagino que... Ahorita veamos el del 4. ¿Sí, solo. Santi? El del 4 van a ver que es bien fácil. Después la... Vaya, Santi. Vean pues, el criterio de divisibilidad del 4 dice, niños, que para que un número sea divisible dentro de 4, sus dos últimas cifras tienen que ser ceros, las dos últimas tienen que ser ceros, o que las dos últimas cifras sean un múltiplo de 4. Por ejemplo, si yo les coloco el 894, ¿cuáles son las dos últimas cifras del 894, niños? Las dos 9 y 4, ¿no? 9 y 4. Muy bien. Entonces aquí lo que me pregunta, para que yo pueda cumplir con la divisibilidad del 4, es que para que un número sea divisible dentro de 4, sus dos últimas cifras tienen que ser ceros o formar un múltiplo de 4. Les pregunto, ¿estas dos últimas cifras de este número forman un múltiplo de 4? ¿94 es un múltiplo de 4, sí o no? No. Ustedes. No, 94 no es un múltiplo de 4. Por lo tanto, ustedes van a colocar aquí que este número no es divisible dentro de 4. Porque al tomar sus dos últimas cifras, no formamos un múltiplo de 4 y tampoco sus últimas cifras son ceros, ¿sí? Entonces, para que sea divisible dentro de 4, sus dos últimas cifras deben ser ceros o bien formar un múltiplo de 4. Como 94 no es múltiplo de 4, entonces este número no es divisible dentro de 4. Pero ¿qué pasa si yo les coloco el número 760? ¿Sí? 760. ¿Cuáles son las dos últimas cifras de 760? 60. 60, ¿verdad? Muy bien. Y 760, niños. ¿60 es un múltiplo de 4, sí o no?
Sí. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué 60 es un múltiplo de 4? Porque 4 por 15 me da 60, ¿verdad? Entonces 60 sí es un múltiplo de 4. Como 60 sí es un múltiplo de 4, ¿este número se puede o no se puede dividir dentro de 4? Sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Y es divisible dentro de 4. ¿Sí? Entonces, niños, este número no era divisible dentro de 4 porque sus dos últimas cifras no formaban un múltiplo de 4. Pero este sí, porque sus dos últimas cifras sí forman un múltiplo de 4. Entonces Igual, tiene que llevar un 0. igual si tuviéramos solo ceros. ¿Qué mandan, Nayeli? Siempre tiene que llevar como un 0 para que sea. No. No, Nayeli, solo tú tenés que saber cuáles son los múltiplos de 4 para ver cuáles son sus dos últimas cifras. No siempre va a quedar 0. Aquí bien pudo haber quedado 768 e igualmente hubiera sido divisible dentro de 4 porque 68 también es un múltiplo de 4. ¿Ya? Lo que sí que solo los números pares se van a poder dividir dentro de 4. Ahí sí van a ver ustedes que son los números pares. Números impares jamás, ¿verdad? Era lo que yo les decía cuando les enseñé los divisores. Los números impares nunca van a tener divisores pares, solo divisores impares, ¿sí? Ahora, niños, les pregunto, ¿900 se puede dividir dentro de 4, sí o no? Según la regla. Sí, porque termina, sus dos últimas cifras terminan en 0. Entonces dice la regla que o tenemos que formar un múltiplo de 4 con las dos últimas cifras o tenemos que tener ceros en las dos últimas cifras. E igualmente los dos números se van a poder dividir dentro de 4. ¿Sí? Esa es la regla, entonces, niños, para saber si un número se puede o no se puede dividir dentro de 4. Ahora voy a ir con la regla del 5. Santi, antes de avanzar, ¿cuál era tu pregunta? Teacher, mi duda era de que no pusieron ¿por qué no pusieron el 8? Ah, era lo que le estaba contestando a Juan y también él me preguntó el 7. Son números que no tienen un criterio tan definido como los demás números. O sea, es mucho más confuso buscar un criterio de divisibilidad del 7 y del 8. Entonces Lo aquí rechazaron. les quisieron dar solo los más importantes, los principales, como quien dice. Muy bien. Ahora vamos, niños, a ver cuál es el criterio de divisibilidad del 5. Esta es la más fácil de todas, igual que la del 2. ¿Qué dice el criterio de divisibilidad del 5? Todos los números que terminan en 0, en 5, se pueden dividir dentro de 5. ¿Sí? Solo los números que terminan en 0 o en 5 se pueden dividir dentro de 5. Entonces, si yo les pongo, por ejemplo, 257, ¿se puede dividir dentro de 5? No. No, porque no termina en 0 ni en 5. Ajá, entonces Siento que la del 5 va a ser de las más fáciles, teacher. Ajá. El 10 también, la del 10. No es divisible dentro Igual. de 5. Igual que en las tablas de multiplicar. Si yo les coloco, niños, el número 1005, ¿es divisible dentro de 5, sí o no? Sí, porque termina en 5. Sí, porque su última cifra es 5, ¿verdad? Entonces este sí es divisible dentro de 5. Y si yo les colocara, por ejemplo, el número 9000, ¿9000 se puede dividir dentro de 5? Sí. Sí, porque su termina en última 0. cifra es porque 0. termina en Muy 0. bien. ¿Ya vieron qué fácil es la del 5? Solo si el número termina en 0 o en 5 se puede dividir dentro de 5. Si no, no. ¿Verdad? Entonces, si termina en cualquier otro número, está facilísimo. Si termina en cualquier otro número que no sea 0 o 5, no es divisible dentro de 5. ¿Estamos? Ok. Sí. Muy bien. Vamos a avanzar ahora con la regla del 6. Teacher, nos deja tarea. Con el, ¿cómo se llama? Con el tema, tal vez si no llegáramos a terminar, es que ya nos queda poco tiempo. Pero voy a intentar terminar. ¿Sí? ¿Sí, Mati? Sí. Teacher, es que ahorita está el tema. Teacher, recuerda que iba a decidir a quién le iba. Ajá. Ya dijo el viernes y ya no nos respondió. Ya decidí, pero solo terminemos aquí y les digo a quién le voy a ir. Les prometo que les digo de una vez. King Kong, teacher, King Kong. Ahorita les digo. Solo terminemos Teacher, que sea nos hasta va a el dar final de la clase.
¿Qué Teacher, más? una cosita rápida. Nos va a dejar Rápida, una tarea. cosita rápida. Solo terminemos porque así no les dejo tarea, ¿sí? Y ya después que terminemos me dicen todo lo que me quieran decir. ¿Les parece? Teacher, yo quiero la página de tarea. Ah, bueno, entonces dejémosla pues. No, teacher, no. Pero Hola, solo casi quiero Ivana. terminarles de explicar los criterios porque si no, no va a dar Yo tiempo. tengo Vean. un cumpleaños de mi Ahora abuela. dice, niños, el criterio de divisibilidad del 6 dice que para que un número se pueda dividir dentro de 6, tiene que ser múltiplo de 3 al sumar sus cifras, pero también tiene que tener mitad. O sea que en el criterio de divisibilidad del 6 tenemos que combinar el del 2 y el del 3, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Por ejemplo, si yo les coloco el número 876, para saber si un número se puede dividir o no se puede dividir dentro de 6, primero tienen que ver si ese número se puede dividir dentro de 2 y después tienen que ver si ese número también se puede dividir dentro de 3, ¿sí? O sea que para que un número se pueda dividir dentro de 6, tiene que ser divisible dentro de 2 y dentro de 3 al mismo tiempo. Voy a adelantar la página. ¿Sí? Entonces vean, niños. Si yo tengo, por ejemplo, el 876, tengo que ver primero si se puede dividir dentro de 2. ¿El 876 se puede dividir dentro de 2? ¿Sí o no? No, sí. Sí, porque termina en un número par. Entonces este número sí se puede dividir dentro de 2. Pero para saber si se puede dividir dentro de 6, aparte de ver si tiene mitad, también tengo que ver si se puede dividir dentro de 3. Ya tengo que hacer el procedimiento para saber si se puede dividir dentro de 3. ¿Se recuerdan que el procedimiento para saber si se puede dividir dentro de 3 es sumar todas las cifras del número y la respuesta nos tiene que dar un múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces aquí sumamos, niños. ¿Cuánto es 8 más 7 más 6? Son 20. Casi. Por uno. 21. 21. 21, muy bien. Ahora les pregunto, niños, ¿21 es múltiplo de 3? No. Sí. 3 por 7. Sí. Sí. Pero 21. sí es múltiplo de 3. Entonces, niños, ya comprobamos que este número sí tiene mitad, o sea, sí se puede dividir dentro de 2 y también se puede dividir dentro de 3. Entonces, si se puede dividir dentro de 2 y también se puede dividir dentro de 3, entonces este número sí es divisible dentro de 6. ¿Sí? Pero si el número tuviera mitad nada más, pero no se pudiera dividir dentro de 3, entonces ahí no sería divisible dentro de 6. O bien, si se pudiera dividir dentro de 3, pero no tiene mitad del número, tampoco se puede dividir dentro de 6. O sea, dentro del 6 solo vamos a poder dividir los números pares que se puedan dividir dentro de 3. Así de sencillo. Los números pares que se puedan dividir dentro de 3. Así vamos a saber si se puede o no se puede dividir dentro de 6. ¿Sí, Juanmi? él está dividiendo por 21. No entiendo. Sí logré captarle lo de cómo se llama, pero no entiendo. O sea que el 6 es como una mitad. Podría ser. Mira pues, Juanmi, para que el número sea divisible dentro de 6, tiene que ser un número par que se pueda dividir dentro de 3. Por eso fue que hicimos aquí la suma para ver si la suma de estos números nos daba un múltiplo de 3. Como si nos dio múltiplo de 3 la suma de las cifras de este número, quiere decir que este número sí se puede dividir dentro de 3, ¿ya? Pero tiene que ser un número par para que se pueda dividir al mismo tiempo por 6. Si no es par, solo sería divisible dentro de 3, pero no sería divisible dentro de 6. Para que sea divisible dentro de 6, tenemos que usar la misma regla que el 3, solo que tienen que ser números pares. Solo se puede con números pares. Si el primer número que tiene ahí fuera Ajá. par, no se podría dividir dentro de 6. Exacto. Si aquí fuera impar, no sería divisible dentro de 6. Para que sea divisible dentro de 6, siempre tienen que ser números pares que se puedan dividir dentro de 3. ¿Ya? Ok, gracias. De nada. Ningún número impar se puede dividir dentro de 6. Así de sencillo. Para que sea más fácil que me entiendan, ¿sí? Ningún número impar se puede dividir dentro de 6. Ahora vamos a ver la divisibilidad del 9. ¿Sí, Nayeli? Y fíjense que aquí en el libro dice que los números que son divisibles entre 7. Ah.
Ahorita, ¿por qué te dije que te esperaras mejor a nosotros, Nayeli? Espérenos un rato que ahorita vamos a llegar. Si no, hacemos la página mañana, ¿vieron? Ok, teacher. O les queda de tarea hacer solo la 32 y hacemos la 32 aquí. Solo la Teacher, 32. la 32 ya la terminé. Muy bien, sí, de tarea les va a quedar la 32 nada más, la 33 la vamos a hacer aquí. Teacher, la 32 ya la terminé. Muy bien, entonces si ya la terminaron, ya no llevan tarea. Ahora solo, antes de que se nos acabe el tiempo, niños, pongan atención. Divisibilidad del 9 y el 10 nos falta nada más. La del 9, niños, dice que para que sea un número divisible dentro de 9, tenemos que hacer el mismo procedimiento que con el 3, pero que al sumar las cifras de ese número nos dé como resultado un múltiplo de 9. Por ejemplo, aquí les voy a colocar, vamos a ver, más 8, 10. Estoy pensando bien qué número les voy a colocar. Ahí está. Niños, para poder dividir, para poder saber si un número se puede dividir dentro de 9, tenemos que sumar las cifras de ese número, así como hacemos el procedimiento con la divisibilidad del 3. El 9 se hace lo mismo. Tenemos que sumar las cifras de ese número, ¿sí? Pero para saber si sí se puede dividir dentro de 9 o no, al sumar las cifras de ese número, nos tiene que dar como resultado un múltiplo de 9. Ahora ya va a ser un múltiplo de 9, ya no un múltiplo de 3, ¿verdad? Entonces, si queremos saber si un número es divisible dentro de 9, tenemos que sumar todas sus cifras y al sumarlas nos tiene que dar un número que sea múltiplo de 9. En este caso, si sumamos 8 más 8 más 2, ¿cuánto es? Si se 18. Corta, se vuelven a meter, ¿oyeron? 18, muy bien. Si se corta, se vuelven a meter un ratito, solo en lo que termino de explicar. Entonces, niños, ¿este número es divisible dentro de 9, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Porque 9 por 2 es 18. Porque 2 por 9 es 18. Muy bien, porque niños, al sumar las cifras de este número, el resultado me da un múltiplo de 9. Entonces, este número sí es divisible dentro de 9. Pero si yo al sumar las cifras de un número no me da un múltiplo de 9, por ejemplo, aquí que yo sume 4 más 5 más 2, eso me daría 11. Ahí el 452 no es múltiplo de 9. ¿Por qué? Porque al sumar las cifras de ese número no me da un múltiplo de 9. 11 es múltiplo de 9.